El hombre más rico y poderoso de la ciudad se deshacía en sollozos en plena Nochebuena. Estaba rodeado de familias felices, mientras que la suya celebraba en compañía de otro hombre. Una camarera, que en un mes ganaba lo que él se gastaba en una sola cena, logró algo que ninguno de sus terapeutas de lujo había conseguido: salvarlo. La noche del 24 de diciembre siempre había sido especial en el restaurante El Tesoro Dorado. Las luces navideñas resplandecían como estrellas capturadas en el tiempo, y el aroma a canela y vino caliente impregnaba el aire, creando una atmósfera que parecía extraída de un cuento. Sin embargo, esa Nochebuena en particular iba a ser diferente, muy diferente. Y todo comenzaría con un hombre sentado en solitario en la mesa del rincón, llorando en silencio mientras el mundo a su alrededor festejaba. Elena Vargas llevaba 5 años trabajando como camarera en ese establecimiento. Lo había visto todo: declaraciones de matrimonio, celebraciones familiares, dolorosas, despedidas y reencuentros inesperados. Pero nunca había presenciado algo que la conmoviera tanto como lo que estaba a punto de ocurrir. A su edad, Elena había asimilado que el dinero no podía comprar la felicidad. Esa noche, sin embargo, dicha lección adquiriría un significado completamente nuevo. El restaurante estaba a rebosar. Cada mesa estaba ocupada por familias que reían, brindaban y compartían la magia de la Navidad. El sonido de las copas al chocar se entrelazaba con suaves villancicos que emanaban de los altavoces ocultos entre la decoración dorada. Elena se movía entre las mesas con la elegancia que solo la experiencia otorga, sujetando su bandeja con firmeza mientras esquivaba a los niños emocionados que corrían entre las sillas, persiguiendo la ilusión de Papá Noel. Fue entonces cuando lo vio entrar. Un hombre alto, de cabello canoso perfectamente peinado, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo el armario de Elena junto. Caminaba con la postura de alguien habituado al poder, pero algo en sus ojos captó su atención de inmediato, una tristeza profunda que ningún traje caro podía disimular. El jefe de sala lo condujo a la mejor mesa del local, junto a la ventana, donde las luces de la ciudad creaban un espectáculo digno de admiración. Elena no estaba asignada a esa sección, pero su compañera Clara López se encontraba desbordada con una mesa de 12 personas que parecían decididas a probar cada plato del menú. Así que, cuando el gerente le pidió que atendiera al recién llegado, ella asintió sin dudarlo. No podía imaginar que esa simple decisión cambiaría su vida para siempre. Se aproximó a la mesa con una sonrisa profesional, la misma que había perfeccionado tras miles de turnos. El hombre miraba por la ventana sin ver realmente nada, perdido en pensamientos que parecían pesarle tanto como el mundo entero. Para anunciar su presencia, Elena carraspeó suavemente. «Buenas noches, señor. Bienvenido a El Tesoro Dorado. Mi nombre es Elena y estaré encantada de atenderle esta noche. ¿Le apetece algo de beber mientras revisa el menú?» El hombre tardó un momento en contestar, como si regresara de un lugar muy lejano. Cuando finalmente la miró, Elena pudo ver que sus ojos estaban vidriosos, al borde de las lágrimas. Sin embargo, se recompuso rápidamente, como alguien acostumbrado a esconder sus emociones tras una máscara de fortaleza. Si esta historia te está emocionando, apóyanos con un me gusta y suscríbete para no perderte las que vienen. Un vino tinto, por favor, el más caro que tengan. Su voz era profunda pero se quebraba, como si cada palabra le supusiera un esfuerzo monumental. Elena asintió y se retiró hacia la barra, pero algo en su interior le decía que debía prestar atención a ese hombre. Había aprendido a leer a las personas durante sus años en el servicio. Sabía distinguir entre los clientes arrogantes que buscaban impresionar, los turistas emocionados por estar en un lugar elegante y aquellos que llegaban buscando refugio de algo que no podían enfrentar.
Este hombre pertenecía claramente a la última categoría. Mientras el barman preparaba la bebida, Elena lo observó discretamente desde la distancia. El hombre había sacado su teléfono y miraba la pantalla con una intensidad dolorosa. Sus dedos temblaban ligeramente al sostener el dispositivo. Luego, con un movimiento brusco, lo guardó en el bolsillo de la chaqueta como si le quemara. Elena notó que se pasaba la mano por el rostro tratando de mantener la compostura. Regresó con la copa de vino, un gran reserva excepcional que costaba más de lo que ella ganaba en una semana. Lo colocó delicadamente frente a él, junto con el menú. ¿Está listo para ordenar o prefiere unos minutos más? El hombre la miró y, por primera vez, realmente pareció verla. Sus ojos recorrieron el rostro de Elena como si buscara algo, aunque ella no sabría decir qué. Había una súplica silenciosa en esa mirada, una petición de ayuda que no se atrevía a pronunciar en voz alta. «Unos minutos, por favor». Elena asintió y se alejó, pero algo la hizo voltear, y fue entonces cuando lo vio. El hombre se había llevado las manos al rostro y sus hombros temblaban ligeramente. Estaba llorando. Allí, en medio del restaurante más elegante de la ciudad, en Nochebuena, rodeado de felicidad y celebración, ese hombre que parecía tenerlo todo se estaba derrumbando en silencio. La primera reacción de Elena fue seguir con su trabajo. No era asunto suyo. Los clientes tenían derecho a su privacidad y ella había aprendido hacía mucho tiempo a no involucrarse emocionalmente. Pero algo más fuerte que la lógica la detuvo. Quizás fue la forma en que él intentaba ocultar sus lágrimas con tanta desesperación. Quizás fue el hecho de que era Nochebuena y nadie debería estar tan solo en una noche así. O quizás fue simplemente su corazón, que siempre había sido demasiado grande para su propio bien. Elena miró a su alrededor. El gerente estaba ocupado en la entrada recibiendo a más clientes. Los otros camareros corrían de un lado a otro atendiendo sus mesas. Nadie más había notado al hombre solitario que se desmoronaba en la mesa del rincón. Tomó una decisión. Lo más impactante está a punto de suceder. No te vayas. Se acercó lentamente, pero esta vez no con su sonrisa profesional, sino con algo más genuino, algo más humano. Cuando llegó a la mesa, el hombre trataba desesperadamente de secarse las lágrimas con la servilleta de tela, avergonzado de que alguien pudiera verlo en ese estado tan vulnerable. Elena hizo algo que iba contra todas las reglas del protocolo del restaurante, algo que podría costarle su trabajo. Extendió su mano y la colocó suavemente sobre el hombro del hombre. Un gesto simple, pero cargado de compasión. El hombre se quedó inmóvil, sorprendido por el contacto. Nadie lo había tocado con ternura en mucho tiempo. Nadie se había atrevido a ver más allá de su traje caro y su aire de autoridad para reconocer al ser humano quebrado que había debajo. Levantó la vista hacia Elena y ella vio en sus ojos no solo tristeza, sino también confusión y gratitud. «Lo siento», susurró él con voz ronca. «No debería estar así. Es solo que...» Su voz se quebró y más lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ya no podía contenerlas. Elena sintió cómo su propio corazón se comprimía. No sabía quién era este hombre ni qué lo había llevado a ese punto. Pero en ese momento, nada de eso importaba. «No tiene que disculparse», dijo ella suavemente. «A veces la vida nos pesa más de lo que podemos soportar». El hombre la miró como si acabara de decir las palabras exactas que necesitaba escuchar, como si alguien finalmente hubiera reconocido su dolor en lugar de ignorarlo o juzgarlo. Había pasado tanto tiempo siendo fuerte, siendo el pilar para todos los demás, que había olvidado cómo era permitirse ser vulnerable. Elena retiró su mano, pero permaneció junto a la mesa. Sabía que debía regresar a su trabajo, pero algo le decía que este momento era más importante que cualquier protocolo o regla.
Este hombre necesitaba algo más que vino caro y comida gourmet. Necesitaba que alguien lo viera, que realmente lo viera. «¿Sabe?», continuó ella, bajando ligeramente la voz para que su conversación permaneciera privada en medio del bullicio del restaurante. «He trabajado aquí durante 5 años. He visto a cientos de personas en esta mesa y le voy a decir algo que he aprendido. Las personas que parecen tenerlo todo suelen ser las que más solas se sienten». El hombre la observó con una mezcla de asombro y alivio. Era como si Elena hubiera abierto una puerta que él había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Tomó la copa de vino con manos temblorosas y bebió un largo sorbo, como si el líquido pudiera lavar el dolor que lo consumía. Elena esperó en silencio, dándole el espacio que necesitaba para procesar sus emociones. Había algo en la paciencia de esta joven camarera que lo desarmaba por completo. En su mundo, la gente siempre tenía prisa, siempre buscaba algo de él, siempre esperaba que fuera la versión fuerte e inquebrantable que todos conocían. «¿Cómo lo supo?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro ronco. «¿Cómo supo exactamente lo que estaba sintiendo?». Elena se permitió una pequeña sonrisa triste y se sentó en la silla vacía frente a él, otra violación flagrante de las reglas del restaurante. Pero en ese momento, las reglas parecían insignificantes comparadas con lo que este hombre necesitaba. «Porque yo también he estado sola», respondió con honestidad. «Quizás no tenga trajes caros ni vinos de cientos de euros, pero la soledad no discrimina por la cuenta bancaria. El dolor es el mismo, sin importar cuántos ceros tengas». Sus palabras impactaron al hombre con la fuerza de un golpe físico. Durante años se había convencido de que su sufrimiento era diferente, que nadie podía entender lo que era cargar con las responsabilidades que él llevaba. Pero esta mujer, esta completa, desconocida con su uniforme de camarera y sus zapatos gastados, acababa de desmantelar esa creencia con unas pocas palabras sinceras. «Me llamo Ricardo», dijo él después de un momento, extendiendo su mano. «Ricardo Guzmán». El apellido resonó en la mente de Elena como una campana. Por supuesto, Ricardo Guzmán, el magnate inmobiliario cuya cara aparecía regularmente en las revistas de negocios. El hombre que había construido medio horizonte de la ciudad con sus desarrollos de lujo. El mismo que acababa de cerrar un trato millonario que había dominado las noticias durante semanas. Y aquí estaba, llorando solo en Nochebuena. «Elena Vargas», respondió ella, estrechando su mano y notando cómo la palma de él estaba fría a pesar del calor del restaurante. «Es un placer conocerlo, señor Guzmán». Ricardo agitó la mano en el aire, desechando la formalidad. «Por favor, solo Ricardo. Esta noche no soy el señor Guzmán. Esta noche solo soy un hombre que cometió los peores errores de su vida y ahora no sabe cómo vivir con ellos». Las palabras salieron de él como si hubieran estado contenidas durante demasiado tiempo, presionando contra una presa que finalmente se había roto. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, mostrándole sin palabras que tenía toda su atención, que podía confiar en ella con lo que fuera que estuviera cargando. Ricardo miró hacia la ventana nuevamente, pero esta vez Elena podía ver que estaba ordenando sus pensamientos, decidiendo cuánto revelar a esta extraña que, de alguna manera, había logrado lo que nadie más había podido, hacer que bajara la guardia. «Hace exactamente un año», comenzó, su voz temblando con la emoción contenida. «Estaba sentado en una mesa muy parecida a esta. Era Nochebuena como hoy. Mi esposa, mi hija y mi hijo estaban conmigo. Cenamos, reímos, brindamos por el nuevo año que venía. Parecía perfecto, o al menos eso es lo que yo pensaba». Hizo una pausa y Elena vio cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar la copa de vino. «No, sabía que sería la última cena que tendríamos juntos», continuó, su voz ahora apenas audible,
sobre el ruido ambiental del restaurante. No sabía que mi esposa había estado planeando durante meses dejarme. No sabía que mis hijos me veían como un extraño que ocasionalmente aparecía en casa entre reuniones de negocios. Yo pensaba que todo estaba bien porque les daba todo, se lamentó. La mejor casa, los mejores colegios, vacaciones en lugares que la mayoría de la gente solo ve en revistas. Pero resulta que todo lo que querían era mi tiempo, y eso era exactamente lo que nunca les di. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no trató de esconderlas. Elena sintió su propia garganta cerrarse por la emoción. Conocía esa historia. Había visto demasiadas versiones de ella a lo largo de los años. Padres que trabajaban hasta el agotamiento creyendo que el dinero era la forma de demostrar amor. Esposos que pensaban que los regalos caros podían reemplazar su presencia. Todos terminaban en el mismo lugar, solos y llenos de arrepentimiento. 2 días después de Navidad, continuó Ricardo, ella tomó a los niños y se fue. Me dejó una carta, solo una carta, después de 20 años de matrimonio. Decía que había intentado hablar conmigo durante años, que me había rogado que pasara más tiempo en casa, que los niños preguntaban por mí cada noche. Pero yo estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio para darme cuenta de que estaba perdiendo mi familia. Se pasó una mano por el rostro, limpiándose las lágrimas que seguían cayendo sin control. Intenté recuperarlos. Dios sabe que lo intenté, pero era demasiado tarde. Ella había conocido a alguien más. Alguien que llegaba a casa todas las noches. Alguien que iba a los partidos de fútbol de mi hijo. Alguien que ayudaba a mi hija con su tarea. Todo lo que yo debería haber estado haciendo, pero no hice porque siempre había otra reunión, otro trato, otra oportunidad que no podía dejar pasar. Elena extendió su mano a través de la mesa y tomó la de Ricardo. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Le estaba diciendo sin palabras que no estaba solo, que alguien lo escuchaba, que alguien se preocupaba. ¿Y sus hijos?, preguntó ella suavemente. Ricardo dejó escapar una risa amarga que no contenía ni rastro de humor. Mi hija tiene 16 años, no me ha respondido un mensaje en 6 meses. Mi hijo tiene 14, y cuando lo veo cada 2 semanas en las visitas programadas por la corte, apenas me habla. Me mira como si fuera un extraño, y tiene razón. Soy un extraño para ellos. He perdido sus cumpleaños, sus obras de teatro escolares, sus primeros amores, sus decepciones. Me perdí todo lo que importaba porque estaba demasiado ocupado persiguiendo cosas que al final no significan nada. Su voz se quebró completamente al final de la frase. Las lágrimas caían libremente ahora, manchando el mantel blanco inmaculado. Elena no intentó detenerlas. Sabía que necesitaba liberar todo ese dolor que había estado guardando durante un año entero. Hoy es Nochebuena nuevamente, continuó Ricardo, y estoy aquí solo, mientras ellos están celebrando con él. Ese hombre está sentado en la mesa donde yo debería estar. Está abriendo regalos con mis hijos. Está besando a mi esposa bajo el muérdago. Y yo estoy aquí, rodeado de extraños, dándome cuenta de que construí el edificio más alto de la ciudad, pero destruí lo único que realmente importaba. El silencio que siguió fue pesado con el peso de sus confesiones. Elena luchaba con sus propias emociones, sintiendo el dolor de este hombre como si fuera propio. Había algo profundamente humano en su sufrimiento. Algo que trascendía las barreras de clase social y riqueza. Ricardo levantó la vista hacia ella, sus ojos rojos e hinchados por las lágrimas. «Disculpe», dijo con una risa autoconsciente. «No debería estar descargando todo esto en usted. Probablemente piense que soy un hombre patético». Pero Elena negó con la cabeza enfáticamente. «Pienso que es valiente», dijo ella con convicción. «Pienso que se necesita más coraje para admitir que te equivocaste que para pretender que todo está bien. La mayoría de las personas nunca llegan a ese punto de honestidad consigo mismas».
Ricardo la miró con algo parecido a la esperanza brillando tenuemente en sus ojos. ¿De verdad cree eso? Elena asintió. Mi padre era como usted, compartió ella, decidiendo abrir su propio corazón. Trabajaba día y noche en la fábrica, turnos dobles, triples, cuando podía conseguirlos. Decía que lo hacía por nosotros, para darnos una vida mejor, pero lo que realmente queríamos era verlo, jugar con él, que nos leyera un cuento antes de dormir. Cuando murió de un ataque al corazón a los 45 años, me di cuenta de que había pasado toda su vida trabajando para darnos cosas, pero nunca nos dio a sí mismo. Ricardo escuchaba intensamente cada palabra. Lo siento mucho, dijo, su voz llena de empatía genuina. Debe haber sido terrible perderlo tan joven. Elena asintió, sintiendo el familiar nudo en su garganta que siempre aparecía cuando hablaba de su padre. Lo fue, pero lo que más me dolió no fue su muerte, sino darme cuenta de que nunca lo conocí realmente. No sé cuál era su comida favorita, no sé qué música le gustaba, no sé cuáles eran sus sueños más allá de pagar las cuentas. Se sacrificó tanto por nosotros que se perdió a sí mismo en el proceso, y nosotros lo perdimos mucho antes de que su corazón dejara de latir. Las palabras resonaron en el corazón de Ricardo como un eco doloroso de su propia situación. Era como si Elena estuviera describiendo su propia vida desde otra perspectiva. Él también se había perdido a sí mismo, persiguiendo el éxito. También había olvidado quién era más allá de su título y su cuenta bancaria. Pero hay una diferencia entre usted y mi padre, continuó Elena, su tono volviéndose más firme, más esperanzador. Usted todavía está aquí, todavía tiene tiempo. Su historia no ha terminado. Ricardo negó con la cabeza, la desesperanza volviendo a apoderarse de él. No lo entiende, es demasiado tarde. Mis hijos no quieren saber nada de mí. Mi esposa está feliz con otra persona. He quemado todos los puentes, no hay forma de volver atrás. Elena apretó su mano con más fuerza, obligándolo a mirarla a los ojos. Tal vez no pueda volver atrás, pero puede empezar a construir algo nuevo, algo mejor. Su hija tiene 16 años y su hijo 14. Todavía son niños, Ricardo. Todavía necesitan a su padre. Tal vez ahora no quieran verlo. Tal vez estén heridos y enojados. Pero eso no significa que no lo amen. Solo significa que están esperando que usted demuestre que ha cambiado. ¿Y cómo se supone que haga eso?, preguntó él, su voz cargada de frustración y anhelo. ¿Cómo les demuestro que soy diferente cuando ni siquiera me dan la oportunidad de acercarme? Elena se quedó pensativa por un momento. Alrededor de ellos, el restaurante seguía en plena celebración. Las familias reían, los niños corrían entre las mesas persiguiendo globos navideños, las parejas brindaban por su amor. Era un contraste cruel con la conversación que estaban teniendo, pero de alguna manera también era perfecto. Le recordaba a Ricardo lo que estaba perdiendo, lo que todavía podría recuperar si encontraba el valor para intentarlo. Pequeños pasos, dijo finalmente Elena. No puede reparar 16 años de ausencia en un día, pero puede comenzar hoy. Puede enviar un mensaje a su hija diciéndole que la ama y que lo siente. No espere respuesta, solo envíelo. Puede escribirle una carta a su hijo contándole algo sobre usted que él no sepa, algo real, algo vulnerable. Muéstreles que es humano, que se equivocó, que está dispuesto a cambiar. Ricardo la miraba como si estuviera viendo un rayo de luz después de un año entero de oscuridad. Era tan simple, tan obvio, pero de alguna manera nunca se le había ocurrido. Había intentado comprar su perdón con regalos caros. Había enviado mensajes formales y distantes, pero nunca se había permitido ser vulnerable con ellos. Nunca les había mostrado que él también estaba sufriendo. ¿Y si no funciona?, preguntó, su voz pequeña y asustada. ¿Y si los pierdo para siempre?
Elena sonrió con tristeza. Entonces, al menos lo habrá intentado, al menos sabrá que hizo todo lo posible. Pero le voy a decir algo que aprendí después de perder a mi padre. El arrepentimiento de no intentar es mucho más doloroso que el dolor del rechazo. Si no lo intenta, pasará el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si hubiera tenido el valor de ser honesto con ellos. Sus palabras penetraron las defensas que Ricardo había construido alrededor de su corazón. Por primera vez en meses sintió algo parecido a la esperanza. No era mucho, apenas un destello débil en la oscuridad, pero estaba ahí y era más de lo que había sentido en mucho tiempo. ¿Cómo se volvió tan sabia?, preguntó él con una pequeña sonrisa que casi alcanzaba sus ojos. Elena se rió suavemente. No soy sabia. Solo he visto mucho dolor en este restaurante y he aprendido que las personas más ricas suelen ser las más pobres en lo que realmente importa. He visto a magnates como usted sentarse solos en mesas para 12. He visto a mujeres con joyas que cuestan más que un coche llorar porque sus maridos las engañan. He visto a familias enteras sentarse juntas sin intercambiar una sola palabra porque están todos pegados a sus teléfonos. La riqueza no garantiza la felicidad. De hecho, a veces la hace más difícil de alcanzar porque te distrae de lo que realmente importa. Ricardo asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. Era como si Elena estuviera articulando verdades que él había sabido en algún nivel profundo, pero nunca había tenido el coraje de reconocer. «Sabe», dijo él después de un momento, «he tenido terapeutas caros, consejeros de negocios, asesores de todo tipo. He pagado miles de euros por sesiones donde me dicen cómo administrar mi tiempo, cómo delegar, cómo ser más eficiente, pero nadie, absolutamente nadie, me ha dicho las cosas que usted me ha dicho esta noche». Elena se encogió de hombros con modestia. «Tal vez porque ellos le cobran por hora y necesitan que vuelva. Yo solo soy una camarera que ve demasiado y se preocupa demasiado por extraños». «No es solo una camarera», dijo Ricardo con convicción. «Es un ángel, mi ángel de Navidad». Elena sintió sus mejillas enrojecer ante el cumplido. No estaba acostumbrada a que la gente la viera como algo más que la persona que traía la comida. Pero en los ojos de Ricardo había una gratitud tan pura, tan genuina, que le tocó el corazón de una manera que no esperaba. En ese momento, el gerente del restaurante apareció junto a su mesa, con una expresión de preocupación mezclada con desaprobación. Elena se dio cuenta de que había estado sentada con Ricardo durante casi 20 minutos, ignorando completamente sus otras responsabilidades. Las reglas del restaurante eran claras. Los camareros no se sentaban con los clientes bajo ninguna circunstancia. «Elena, necesito que regreses a tu trabajo», dijo el gerente con tono firme, pero no cruel. «Tenemos otras mesas esperando». Elena se levantó inmediatamente, sintiendo una punzada de pánico ante la posibilidad de perder su empleo. Necesitaba este trabajo. Era lo único que la mantenía a flote mientras terminaba sus estudios nocturnos de psicología. Pero una parte de ella no se arrepentía de haber pasado ese tiempo con Ricardo. Algunos momentos valían cualquier consecuencia. «Lo siento, señor Silva, no volverá a pasar». El gerente asintió y se alejó, dejándolos solos nuevamente. Ricardo había observado el intercambio con preocupación. «¿Está en problemas por mi culpa?», preguntó. Elena negó con la cabeza, aunque ambos sabían que probablemente sí lo estaba. «No se preocupe por eso. Ha valido la pena». Ricardo sacó su billetera, un acto reflejo que había sido su solución a todo durante demasiado tiempo. Pero Elena levantó su mano para detenerlo. «No, por favor, no es por dinero. Lo hice porque quería hacerlo, porque me importa». Ricardo la miró con una mezcla de asombro y respeto. En su mundo todo tenía un precio, todo era transaccional, pero Elena acababa de demostrarle
que todavía existía la bondad genuina, la compasión sin agenda, la humanidad simple y pura. «Al menos permítame invitarla a cenar», insistió él. «Usted ha estado trabajando toda la noche y ni siquiera ha comido nada. Es Nochebuena. Nadie debería trabajar sin comer en Navidad». Elena miró a su alrededor. El restaurante seguía lleno y su ausencia se notaba. Pero Ricardo tenía razón. No había comido nada desde el desayuno y su estómago rugía en protesta. «No puedo», respondió Elena con genuina pena. «Tengo que trabajar hasta el cierre. Además, ya le he causado suficientes problemas al señor Silva. Si me siento nuevamente, probablemente me despidan». Ricardo frunció el ceño, claramente insatisfecho con esa respuesta. Había pasado décadas resolviendo problemas con dinero y poder, y esta situación no iba a ser diferente. Pero antes de que pudiera abrir la boca para protestar, Elena continuó. «Pero le agradezco el gesto, de verdad, y espero que haga lo que hablamos. Envíe ese mensaje, escriba esa carta. No espere al momento perfecto porque ese momento nunca llegará. Hágalo ahora. Esta noche, en Navidad, puede ser simbólico. Un nuevo comienzo». Ricardo asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Tenía razón. Siempre había estado esperando el momento perfecto, la estrategia correcta, el enfoque infalible. Pero la vida no funcionaba como los negocios. No podía planificar el amor, no podía programar el perdón. Tenía que arriesgarse a ser rechazado si quería alguna oportunidad de recuperar a su familia. «Lo haré», prometió. Y por primera vez esa noche, su voz sonó firme. «Lo haré esta noche. Gracias, Elena. Gracias por ver al hombre detrás del traje. Gracias por no juzgarme. Gracias por darme esperanza cuando creía que no quedaba ninguna». Elena sonrió, una sonrisa cálida que iluminó todo su rostro. Era el tipo de sonrisa que hacía que las personas se sintieran vistas, valoradas, importantes. Ricardo se dio cuenta de que probablemente esa sonrisa era la razón por la que Elena era tan buena en su trabajo. No era solo su eficiencia o su profesionalismo, era su capacidad innata para hacer que cada persona se sintiera especial. «Todos merecemos esperanza», dijo ella suavemente, «especialmente en Navidad». Se alejó entonces, regresando a sus tareas mientras Ricardo la observaba desaparecer entre las mesas. Sintió un extraño vacío cuando ella se fue, como si hubiera tomado consigo la única luz en su oscuridad. Pero también sintió algo más: determinación, propósito. Por primera vez en un año, tenía una dirección clara. Ricardo sacó su teléfono con manos que ya no temblaban tanto. Abrió la aplicación de mensajes y buscó el último contacto con su hija Camila. El último mensaje que ella había enviado databa de 6 meses atrás, una respuesta monosilábica a una de sus muchas preguntas sobre cómo estaba. Desde entonces, silencio absoluto, un vacío digital que reflejaba el abismo emocional entre ellos. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía expresar 16 años de arrepentimiento en un simple mensaje de texto? Pensó en lo que Elena había sugerido. Algo real, algo vulnerable, algo humano. Comenzó a escribir, borrando y reescribiendo cada palabra varias veces. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, tenía algo que se sentía honesto. «Camila, sé que no tienes razón para leer esto. Sé que te he fallado de más maneras de las que puedo contar, pero esta noche, sentado solo en Nochebuena, me di cuenta de algo. He pasado tu vida entera tratando de darte todo, excepto lo único que realmente necesitabas: a mí. No tengo excusas, no tengo justificaciones, solo tengo arrepentimiento y el deseo desesperado de hacer las cosas bien, aunque sea demasiado tarde. Te amo, princesa, siempre lo he hecho. Simplemente olvidé cómo demostrártelo. Tu papá».
Leyó el mensaje 3 veces más, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Este era el momento. Podía presionar enviar y arriesgarse al rechazo, o podía borrarlo y seguir viviendo en su cómoda pero solitaria negación. Pensó en Elena, en su padre que murió sin que ella lo conociera realmente, en todas las oportunidades perdidas que nunca volverían. Presionó enviar. El mensaje desapareció en el éter, llevando consigo su corazón. No esperaba una respuesta inmediata, probablemente no recibiría una respuesta en absoluto, pero lo había hecho. Había dado el primer paso, por pequeño que fuera. Guardó el teléfono y tomó otro sorbo de vino, sintiendo cómo el líquido calentaba su estómago. Miró a su alrededor en el restaurante, realmente viéndolo por primera vez esa noche. Las familias cenando juntas, los padres ayudando a sus hijos, pequeños a cortar la comida, los abuelos contando historias mientras los niños escuchaban con ojos brillantes. Esto era lo que se había perdido, estos momentos simples pero preciosos que formaban el tejido de una vida familiar. Su teléfono vibró en su bolsillo y su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas lo sacó, esperando, aunque no se atrevía a creerlo, ver el nombre de Camila en la pantalla. Pero era un correo electrónico de trabajo, una propuesta que necesitaba revisión urgente. El tipo de mensaje que habría respondido inmediatamente hace un año. El tipo de mensaje que siempre había sido más importante que todo lo demás. Ricardo miró el correo durante un largo momento. Luego, por primera vez en su carrera, hizo algo impensable. Lo ignoró. Simplemente lo cerró sin leer y guardó el teléfono. Podía esperar hasta mañana. Podía esperar hasta el año nuevo. Ya nada de eso importaba tanto como solía importar. Elena regresó a su mesa unos minutos después con el menú. ¿Ya está? ¿Listo para ordenar o necesita más tiempo? Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. De repente parecía años más joven, menos cargado por el peso del mundo. Lo hice, dijo simplemente. Le envié el mensaje a mi hija. Los ojos de Elena se iluminaron con alegría genuina. ¿De verdad? ¿Cómo se siente? Ricardo se quedó pensativo, aterrado, esperanzado, vulnerable, como si acabara de saltar de un avión sin estar seguro de que mi paracaídas funcione. Pero también aliviado, como si finalmente hubiera hecho algo correcto después de tanto tiempo haciendo todo mal. Elena colocó su mano brevemente sobre su hombro en un gesto de apoyo. Eso es valentía, Ricardo. La valentía real no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Ricardo asintió, sintiendo las palabras resonar en lo profundo de su ser. Durante años había confundido la valentía con la dureza, con la capacidad de tomar decisiones difíciles en los negocios sin pestañear. Pero esto era diferente. Esto era verdadera valentía, la vulnerabilidad de abrir su corazón sabiendo que podría ser rechazado. Ahora ordenaré, dijo abriendo el menú por primera vez. ¿Qué me recomienda? Elena sonrió con complicidad. El cordero asado es excelente, pero honestamente todo aquí es bueno. ¿Tiene alguna preferencia o restricción? Ricardo negó con la cabeza. Sorpréndame. Elija usted por mí. Confío en su criterio. Era una pequeña cosa, dejar que alguien más tomara una decisión. Por él, pero se sentía liberador. Durante tanto tiempo había estado al mando de todo, controlando cada aspecto de su vida y su negocio. Soltar ese control, aunque fuera por algo tan simple como elegir una cena, era un ejercicio de confianza que necesitaba practicar. Elena asintió y se alejó para hacer su pedido. Ricardo se recostó en su silla, sintiendo algo de la tensión abandonar sus hombros. El restaurante seguía lleno de vida a su alrededor, pero ya no se sentía tan separado de todo. Ya no. Era solo un observador mirando la felicidad de otros desde afuera. Estaba comenzando a sentirse parte del mundo nuevamente.
Mientras esperaba su comida, sacó su teléfono nuevamente, esta vez para escribirle a su hijo Daniel. Este sería más difícil. Daniel había sido siempre el más reservado, el que guardaba sus emociones cerca del pecho. Mucho como él mismo, se dio cuenta Ricardo con una punzada de reconocimiento. Su hijo había aprendido a esconder sus sentimientos porque eso era lo que había visto hacer a su padre toda su vida. Daniel comenzó a escribir y luego se detuvo. ¿Qué podía decirle a un niño de 14 años que ya no lo veía como un padre, sino como un extraño obligatorio en su vida? Pensó en lo que Elena había sugerido, algo real, algo que Daniel no supiera sobre él. Continuó escribiendo, dejando que las palabras fluyeran sin filtro por primera vez en su vida. Daniel, cuando tenía tu edad, también me sentía solo. Mi padre trabajaba constantemente, igual que yo lo he hecho contigo, y me prometí a mí mismo que cuando tuviera hijos sería diferente, que estaría presente, que no cometería los mismos errores. Pero me convertí exactamente en lo que juré nunca ser. Ricardo continuó escribiendo, las palabras fluyendo ahora con una honestidad brutal que nunca se había permitido expresar. Sé que piensas que no me importas. Sé que crees que mi trabajo siempre fue más importante que tú. Y tienes razón para pensar eso, porque mis acciones te lo demostraron. Pero quiero que sepas algo que nunca te dije. Cada vez que me perdía uno de tus partidos de fútbol, me odiaba a mí mismo. Cada vez que no llegaba a casa a tiempo para leerte un cuento, sentía que estaba fallando en lo único que realmente importaba. Pero me convencí de que estaba haciendo lo correcto, que trabajar duro para darte una buena vida era suficiente. Estaba equivocado, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Se detuvo leyendo lo que había escrito. Era vulnerable, era honesto, era aterrador, pero era real, y eso era exactamente lo que necesitaba hacer. Continuó, no espero que me perdones de inmediato. No espero que olvides todos los momentos en los que no estuve ahí. Pero quiero que sepas que voy a intentar ser mejor. No sé cómo ser un buen padre, porque nunca aprendí cómo, pero estoy dispuesto a aprenderlo ahora si me das la oportunidad. Te amo, hijo. Siempre lo he hecho. Papá. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. 2 mensajes enviados en una noche, 2 puentes que había quemado y ahora intentaba reconstruir con palabras temblorosas y esperanza frágil. No sabía si funcionaría, no sabía si sus hijos alguna vez podrían perdonarlo, pero al menos ahora estaba intentando, al menos ahora estaba siendo honesto. Guardó el teléfono justo cuando Elena regresaba con su comida. El aroma que emanaba del plato era celestial. Cordero perfectamente asado con hierbas frescas, vegetales caramelizados y una salsa que parecía hecha por los dioses. El chef preparó algo especial para usted, dijo Elena mientras colocaba el plato frente a él. Cuando le dije que estaba solo en Nochebuena, insistió en que le diera nuestro mejor plato. Ricardo sintió un nudo en su garganta ante el gesto de bondad. Personas que ni siquiera lo conocían estaban mostrándole más compasión en una noche que sus socios de negocios en años. Por favor, agradézcale de mi parte, dijo con voz emocionada. Y gracias a usted también, Elena, por todo. Elena asintió con una sonrisa cálida y se dispuso a retirarse, pero Ricardo la detuvo. Espere, sé que está ocupada, pero ¿podría sentarse conmigo solo un minuto más? Necesito contarle algo. Elena miró a su alrededor. El señor Silva estaba ocupado en la entrada y las otras mesas parecían estar bien atendidas por el momento. Se deslizó en la silla frente a Ricardo, aunque sabía que estaba arriesgando su empleo nuevamente. También le escribí a mi hijo, dijo Ricardo, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y miedo. A Daniel le conté cosas que nunca le había dicho a nadie sobre mi propia infancia, sobre mis propios miedos, sobre cómo me convertí en la persona que juré nunca ser.
Elena lo escuchaba con atención, su rostro reflejando la importancia de ese momento. Eso es increíble, Ricardo. ¿Sabe lo que acaba de hacer? Acaba de darles a sus hijos algo que el dinero nunca podría comprar: su verdad, su vulnerabilidad, la oportunidad de conocerlo como persona, no solo como proveedor. Ricardo asintió, sintiendo el peso en sus palabras. Nunca había pensado en ello de esa manera. Durante años había creído que su valor como padre radicaba en lo que podía darles materialmente. Nunca se le había ocurrido que lo que realmente necesitaban era conocerlo, ver sus defectos, entender sus miedos, saber que era humano. Mi padre solía decir que un hombre fuerte nunca muestra debilidad, compartió Ricardo, que las emociones eran para los débiles, que un líder siempre tiene que proyectar control absoluto. Pasé mi vida entera viviendo según ese principio, y mire dónde me llevó: solo, miserable, separado de todos los que amo. Elena negó con la cabeza con tristeza. La verdadera fortaleza no es esconder tus emociones, es tener el coraje de sentirlas, de reconocerlas, de compartirlas. Cualquiera puede construir muros alrededor de su corazón. Se necesita verdadera valentía para derribarlos. Ricardo la miró con admiración. Aquí estaba esta joven mujer, probablemente ganando una fracción de lo que él gastaba en un traje, enseñándole lecciones de vida que todos sus éxitos empresariales nunca le habían enseñado. Era humillante y revelador al mismo tiempo. ¿Cómo es que alguien tan joven puede ser tan sabia?, preguntó, genuinamente curioso. Elena se encogió de hombros. Trabajo con personas. Veo sus momentos más felices y sus momentos más tristes. Veo familias celebrando aniversarios y parejas rompiéndose en esta misma mesa. He aprendido a leer a las personas, a ver más allá de lo que muestran al mundo. Y he aprendido que todos, absolutamente todos, solo queremos ser amados y aceptados por quienes somos realmente, no por lo que pretendemos ser. Ricardo comenzó a comer, saboreando cada bocado. La comida era exquisita, pero casi ni la notaba. Estaba demasiado absorto en la conversación, en esta conexión inesperada con una extraña que se había convertido en algo parecido a una amiga en el transcurso de una hora. ¿Tiene familia, Elena?, preguntó. ¿Dónde pasará el resto de la noche después de que termine su turno? La sonrisa de Elena se volvió un poco más triste. Mi madre está en un asilo. Tiene Alzheimer avanzado. La mayoría de los días no me reconoce, pero iré a verla después de aquí. Le llevaré su postre favorito del restaurante. El chef siempre me guarda uno. Y me sentaré con ella, aunque no sepa quién soy, porque eso es lo que hace la familia. Ricardo sintió su corazón comprimirse ante la imagen. Aquí estaba esta mujer extraordinaria, trabajando hasta tarde en Nochebuena, y aún así planeaba pasar el resto de la noche con su madre, que ni siquiera la reconocería, mientras él había desperdiciado años ignorando a su familia que lo amaba y lo recordaba perfectamente. Usted es una persona increíble, Elena, dijo en voz baja. Su madre es afortunada de tenerla, aunque no pueda expresarlo. Elena parpadeó rápidamente, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. Gracias, eso significa mucho para mí. En ese momento, el teléfono de Ricardo vibró. Esta vez, su corazón se detuvo completamente. Con manos temblorosas, sacó el dispositivo y miró la pantalla. Era un mensaje de Camila, su hija. Después de 6 meses de silencio, su hija le había respondido. No se atrevía a abrirlo. ¿Y si era para decirle que no se molestara en contactarla nunca más? ¿Y si había empeorado las cosas en lugar de mejorarlas? Elena notó su pánico. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación. Es mi hija, me respondió. Elena sonrió con entusiasmo. Eso es maravilloso. Ábralo. No, y puedo. Tengo miedo de lo que pueda decir.
Elena extendió su mano a través de la mesa, tomándola de Ricardo en un gesto de apoyo. Sea lo que sea, es mejor saber. Y recuerde, que haya respondido significa que al menos leyó su mensaje, que al menos le importa lo suficiente como para contestar. Eso ya es algo. Ricardo respiró profundamente, reuniendo todo su coraje. Había enfrentado juntas directivas hostiles, negociaciones brutales, decisiones que afectaban a miles de personas, pero nada lo había aterrado tanto como abrir un mensaje de texto de su hija adolescente. Finalmente presionó el icono. El mensaje se abrió. Papá, también te extraño. 4 palabras, solo 4 palabras simples, pero para Ricardo podrían haber sido una novela completa. Significaban que no lo odiaba, que todavía lo llamaba papá, que ella también sentía el dolor de su separación. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Si esta historia ha llegado a tu corazón, compártela para que inspire a más gente. Le mostró el mensaje a Elena, incapaz de hablar. Ella lo leyó y su propio rostro se iluminó con una alegría genuina. Ve, le dije que valía la pena intentarlo. Ricardo se limpió las lágrimas con el dorso de su mano, sin importarle quién pudiera verlo. Ya no le importaba mantener su fachada de control inquebrantable. Ya no necesitaba fingir que tenía todas las respuestas. No sé qué responder, admitió. Quiero decir todo, pero tengo miedo de decir algo equivocado. Elena pensó por un momento. Dígale la verdad. Dígale cómo se siente al leer eso. Sea honesto, sea vulnerable. Es lo que funcionó la primera vez. Ricardo asintió y comenzó a escribir. Esta vez, las palabras fluyeron más fácilmente. La honestidad se estaba volviendo menos aterradora con cada intento. Camila, no sabes cuánto significan esas 4 palabras para mí. He estado sentado aquí durante 1 hora tratando de encontrar el valor para contactarte, convencido de que me odiarías para siempre. Leer que tú también me extrañas es el mejor regalo de Navidad que podría recibir. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes de inmediato, pero si me das la oportunidad, me gustaría empezar de nuevo. Aprender a conocerte realmente, escucharte, estar presente. Sé que son solo palabras ahora, pero te prometo que las respaldaré con acciones. Te amo, princesa. Feliz Navidad. Presionó enviar y dejó el teléfono sobre la mesa, sintiendo como si acabara de correr un maratón emocional. Elena lo observaba con una mezcla de orgullo y ternura que le recordaba vagamente a cómo su madre solía mirarlo cuando era niño y hacía algo bien. Está haciendo todo lo correcto, le aseguró ella. Está siendo el padre que sus hijos necesitan que sea. Ricardo la miró con gratitud infinita. Esta mujer, esta extraña que había aparecido en el momento más oscuro de su vida, le había dado algo que ninguna terapia cara ni consejo empresarial jamás había logrado: la capacidad de ver más allá de su éxito y reconocer su humanidad. Le había dado permiso para ser vulnerable, para sentir, para admitir que se había equivocado. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Ricardo pensativamente. Vine aquí esta noche planeando emborracharme hasta olvidar, planeando sentir lástima por mí mismo hasta que el dolor se volviera tolerable. Pero usted me encontró, o yo la encontré a usted, y en lugar de dejarme ahogarme en mi miseria, me lanzó un salvavidas. Elena negó con la cabeza suavemente. Yo no lo salvé, Ricardo. Usted se salvó a sí mismo. Yo solo le recordé que todavía valía la pena intentarlo, que no era demasiado tarde. Pero usted es quien tomó la decisión de enviar esos mensajes. Usted es quien eligió ser vulnerable. Usted es quien está haciendo el trabajo difícil de cambiar. Ricardo consideró sus palabras. Tenía razón, por supuesto, pero también sabía que sin su intervención, sin su compasión y su sabiduría, él habría seguido
atrapado en su espiral descendente. Habría terminado la noche borracho y solo, sin haber dado un solo paso hacia la reconciliación con sus hijos. Aún así, dijo con firmeza, usted fue el catalizador, y nunca olvidaré lo que hizo por mí esta noche. En ese momento, el señor Silva apareció nuevamente junto a la mesa, esta vez con una expresión más seria. Elena, necesito hablar contigo en mi oficina cuando termines con esta mesa. El tono dejaba claro que no era una invitación, sino una orden. Elena asintió, sintiendo su estómago contraerse con ansiedad. Sabía lo que venía. Había violado las reglas del restaurante múltiples veces en una noche, y aunque no se arrepentía, entendía que habría consecuencias. Ricardo vio la preocupación en su rostro y se levantó inmediatamente. Señor Silva, si me permite un momento, cualquier problema que haya con el servicio de Elena esta noche es culpa mía, no de ella. Estaba pasando por un momento difícil y ella tuvo la compasión de escucharme, y cuando más lo necesitaba. Si alguien debe ser reprendido, soy yo. El gerente lo miró con sorpresa. No era común que los clientes, especialmente los de la estatura obvia de Ricardo, defendieran al personal. Señor, aprecio su preocupación, pero esto es un asunto interno del restaurante. Elena conoce nuestras políticas y las violó conscientemente. Ricardo sacó su billetera y extrajo una tarjeta de presentación, extendiéndosela al gerente. Soy Ricardo Guzmán. Soy dueño de Guzmán Proyectos y también soy el propietario del edificio donde este restaurante está ubicado. El señor Silva palideció visiblemente mientras tomaba la tarjeta y verificaba su autenticidad. Elena lo miró con ojos muy abiertos, sorprendida por esta revelación. No tenía idea de que el hombre quebrado que había consolado era uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Señor Guzmán, yo no sabía, comenzó el gerente, pero Ricardo lo interrumpió con un gesto de su mano. No lo menciono para intimidarlo, sino para enfatizar un punto. Elena hizo más por la reputación de este restaurante esta noche de lo que cualquier cantidad de servicio eficiente podría hacer. Me mostró que este lugar tiene corazón, que se preocupan por sus clientes como seres humanos, no solo como billeteras. Eso es extraordinario y debería ser celebrado, no castigado. El señor Silva se quedó sin palabras, claramente recalculando toda la situación. Ricardo continuó, su voz tomando el tono de autoridad que había perfeccionado en salas de juntas durante décadas. De hecho, quiero que sepa que Elena ha convertido lo que habría sido una experiencia terrible en algo transformador. Gracias a ella, no solo volveré a este restaurante, sino que lo recomendaré a todos mis conocidos. Y créame, conozco a mucha gente. Hubo un momento de silencio tenso. Entonces, el señor Silva asintió lentamente. Entiendo, señor Guzmán. Por supuesto. Elena, puedes continuar con tu turno. No hay problema. Se retiró rápidamente, claramente, aliviado de haber evitado un desastre potencial con el dueño del edificio. Cuando se fue, Elena miró a Ricardo con una mezcla de gratitud y ligera frustración. No tenía que hacer eso, dijo. No tenía que usar su posición para protegerme. Ricardo sonrió. Lo sé, pero quería hacerlo. Usted arriesgó su trabajo para ayudarme. Lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que no sufriera consecuencias por su bondad. Elena no sabía si reír o llorar. En una sola noche, este hombre había pasado de ser un extraño llorando en su mesa a alguien que la defendía como si fuera familia. Era abrumador en el mejor sentido posible. Gracias, susurró finalmente. De verdad, gracias. Ricardo hizo un gesto desestimando la gratitud. Yo soy quien debería estar agradeciéndole todavía por todo. Su teléfono vibró nuevamente y esta vez ambos lo miraron con anticipación. Era otro mensaje, pero no de Camila. Era de Daniel. El corazón de Ricardo se aceleró nuevamente. 2 hijos, ambos respondiendo en la misma noche.
Era más de lo que se había atrevido a esperar. Abrió el mensaje con manos que ya no temblaban tanto. Estaba comenzando a creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. «Papá, ¿estás bien? Yo también quiero conocerte mejor, pero necesito saber que hablas en serio esta vez. No más promesas rotas». Ricardo sintió las palabras como un puñal en el corazón, pero era un dolor necesario, un dolor que merecía. Daniel tenía todo el derecho a ser escéptico. Ricardo había hecho demasiadas promesas vacías en el pasado, demasiados compromisos que había roto cuando surgía una reunión importante o un trato urgente. Le mostró el mensaje a Elena. Ella lo leyó cuidadosamente antes de hablar. «Es justo», dijo. «Es un niño protegiendo su corazón. No quiere volver a ser lastimado». «Lo sé», respondió Ricardo, «y tiene razón en dudar de mí. Le he dado todos los motivos para no confiar en mis palabras». «Entonces, muéstrele que esta vez es diferente», sugirió Elena. «No con palabras, sino con acciones. Cumpla cada promesa. Llegue temprano a sus visitas. Recuerde los detalles que le cuente. Demuéstrele con cada pequeño gesto que habla en serio». Ricardo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la determinación de estar a la altura. Comenzó a escribir su respuesta, eligiendo cada palabra con cuidado. «Daniel, tienes todo el derecho a dudar. Te he fallado demasiadas veces, pero te prometo esto. No estoy pidiendo que confíes en mis palabras. Estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrártelo con mis acciones. Voy a estar ahí en cada visita, a tiempo, completamente presente. Y si alguna vez rompo esa promesa, tienes todo el derecho de alejarte. Pero por favor, dame esta oportunidad. Te amo, hijo». Presionó enviar y dejó el teléfono sobre la mesa. 3 mensajes enviados, 2 respuestas recibidas. Era más progreso del que había hecho en todo un año. Y todo gracias a una camarera con un corazón de oro que se había atrevido a ver más allá de su fachada. Elena miró su reloj y se dio cuenta de que habían pasado casi 2 horas desde que Ricardo había llegado. El restaurante estaba comenzando a vaciarse a medida que las familias terminaban sus cenas y se dirigían a casa para continuar sus celebraciones navideñas. «Debería dejarle terminar su cena en paz», dijo Elena, comenzando a levantarse. «Tengo otras mesas que atender y usted merece disfrutar de su comida sin que yo lo moleste constantemente». Pero Ricardo extendió su mano, deteniéndola con un gesto suave. «Por favor, no se vaya todavía, o al menos vuelva cuando pueda. Sé que es egoísta de mi parte monopolizar su tiempo, pero esta conversación es lo mejor que me ha pasado en un año. No quiero que termine todavía». Elena vio la súplica en sus ojos y asintió. Había algo en este hombre que la conmovía profundamente. Tal vez era porque veía reflejado en él el mismo dolor que había visto en su padre. Tal vez era porque reconocía que, a pesar de todas sus riquezas, era fundamentalmente un hombre bueno que simplemente se había perdido en el camino. O tal vez era simplemente porque su corazón no sabía hacer otra cosa más que ayudar a quienes sufrían. «Volveré», prometió. «Solo déjeme revisar mis otras mesas y regreso». Ricardo asintió, sintiéndose como un niño pequeño que no quería que su madre se fuera. Era una sensación extraña para alguien tan acostumbrado a la independencia total, pero también era reconfortante de una manera que no podía explicar. Mientras Elena se movía entre las mesas, Ricardo observaba cómo interactuaba con cada cliente. Tenía una palabra amable para todos, una sonrisa genuina que hacía que las personas se sintieran especiales. Vio cómo se arrodillaba junto a la silla de un niño pequeño para estar a su altura mientras tomaba su pedido. Vio cómo ayudaba a una anciana a ponerse su abrigo. Vio cómo recordaba nombres y preferencias de clientes regulares. Esta mujer no era solo una camarera, era el corazón latiente de este lugar.
regresó a su comida, saboreándola realmente por primera vez. El cordero estaba perfecto, tierno y jugoso, con un sabor que hablaba de horas de preparación cuidadosa. Los vegetales estaban asados a la perfección, caramelizados pero no quemados. La salsa era rica, sin ser abrumadora. Era, sin duda, una de las mejores comidas que había probado en años. Y no era porque el chef fuera extraordinario, aunque claramente lo era. Era porque por primera vez en mucho tiempo estaba realmente presente para experimentarla. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era una respuesta de Daniel. Ok, te veo el sábado. No llegues tarde. 3 palabras simples más un pedido directo. Pero Ricardo las leyó como si fueran poesía. Su hijo le estaba dando una oportunidad real, y Ricardo estaba absolutamente determinado a no desperdiciarla. Inmediatamente abrió su calendario en el teléfono y bloqueó todo el día del sábado. Canceló 2 reuniones que ya tenía programadas, algo que el Ricardo de hace un año nunca habría considerado. Pero ese Ricardo había perdido a su familia. Este nuevo Ricardo estaba decidido a recuperarla. Escribió una respuesta rápida. Estaré ahí a las 9 de la mañana. ¿Qué te gustaría hacer? La respuesta llegó casi inmediatamente, como si Daniel hubiera estado esperando. Puedes venir a mi partido de fútbol. Juego a las 10. Ricardo sintió su corazón comprimirse. ¿Cuántos partidos se había perdido? ¿Cuántos momentos cruciales en la vida de su hijo había sacrificado por reuniones que probablemente ni siquiera recordaba ahora? Pero eso iba a cambiar. Ahí estaré, primera fila. ¿Qué número usas? El número 7. Como tú. Ricardo no había sabido que su hijo usaba su antiguo número. Cuando Ricardo era joven, antes de que el mundo de los negocios lo consumiera, había jugado al fútbol. Era bueno, tan bueno, que había tenido ofertas de equipos juveniles profesionales. Pero su padre le había dicho que el fútbol no era una carrera seria, que necesitaba enfocarse en los negocios familiares. Y Ricardo, como su hijo ahora, había obedecido, había guardado sus sueños y había hecho lo que se esperaba de él. Ver que Daniel usaba el mismo número significaba que, a pesar de todo, su hijo todavía lo admiraba de alguna manera. Todavía quería esa conexión. Ricardo sintió lágrimas de gratitud picar sus ojos nuevamente. Me siento honrado, escribió. No puedo esperar para verte jugar. Guardó el teléfono y se permitió sonreír. Una sonrisa real, genuina, que llegaba hasta sus ojos. Era el tipo de sonrisa que había olvidado que era capaz de producir. Elena regresó unos minutos después, llevando una pequeña vela en un postre elegante. El chef insiste en que pruebe nuestro especial de Navidad, cortesía de la casa. Era un postre elaborado, algo con chocolate, frambuesas y lo que parecía ser oro comestible decorando la parte superior. Pero lo que realmente captó la atención de Ricardo fue el gesto. El chef, que probablemente nunca había hablado con él, había preparado algo especial, simplemente porque Elena le había contado su situación. Por favor, transmita mi agradecimiento al chef, dijo Ricardo con sinceridad, y siéntese conmigo mientras lo como, por favor. Elena miró alrededor. La multitud había disminuido considerablemente. Solo quedaban unas pocas mesas ocupadas, todas bien atendidas. Se deslizó en la silla frente a él una vez más. ¿Buenas noticias?, preguntó, notando la sonrisa en su rostro. Ricardo asintió, entusiasmado. Daniel me invitó a su partido de fútbol el sábado. Es la primera vez que me invita a algo en más de un año. El rostro de Elena se iluminó con alegría genuina. Ricardo, eso es maravilloso. Ve lo que pasó cuando se atrevió a ser vulnerable. Sus hijos estaban esperando que usted diera el primer paso. Tenía razón, por supuesto. Durante meses, Ricardo había esperado que ellos lo perdonaran sin que él hiciera ningún esfuerzo real. Había esperado que entendieran su perspectiva sin que él hiciera el trabajo de entenderla de ellos.
Pero Elena le había mostrado que el cambio real comenzaba con la honestidad brutal consigo mismo y con los demás. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Ricardo pensativamente mientras probaba el postre. He pagado miles de euros a terapeutas, coaches de vida, consultores de todo tipo. Todos me decían lo mismo. Necesita balancear mejor su vida, necesita priorizar su familia, necesita estar más presente. Y yo asentía, tomaba notas y luego seguía haciendo exactamente lo mismo porque no entendía realmente lo que significaba. Pero usted, en el transcurso de 2 horas, me ha enseñado más sobre lo que realmente importa que todos esos profesionales combinados. Elena negó con la cabeza modestamente. Ellos probablemente le dijeron las mismas cosas que yo. La diferencia es que usted estaba listo para escucharlas ahora. A veces necesitamos tocar fondo antes de poder comenzar a subir. Ricardo consideró sus palabras. Tenía razón. Había escuchado los consejos antes, pero nunca había estado realmente listo para implementarlos. Nunca había sentido el dolor lo suficiente como para forzar un cambio real. Pero este año de soledad, esta Nochebuena sentado solo en un restaurante, había sido su fondo, y Elena había aparecido justo cuando más la necesitaba. «Hábleme más sobre usted», pidió Ricardo. «Me ha ayudado tanto esta noche, pero me doy cuenta de que apenas sé nada de su vida. ¿Qué la llevó a trabajar aquí? ¿Cuáles son sus sueños?» Elena pareció sorprendida por la pregunta. No estaba acostumbrada a que los clientes, especialmente los de alta sociedad como Ricardo, obviamente era, mostraran interés genuino en su vida. «Estoy estudiando psicología», compartió. «Trabajo aquí por las noches para pagar mis estudios. Es agotador a veces, trabajar hasta la medianoche y luego ir a clases por la mañana, pero vale la pena. Quiero ayudar a las personas, especialmente a aquellos que no tienen los recursos para pagar terapia tradicional». Ricardo la miró con un nuevo nivel de respeto. Aquí estaba esta mujer, trabajando turnos agotadores mientras perseguía una educación que le permitiría ayudar a otros. No estaba en esto por el dinero o el prestigio. Estaba motivada por algo mucho más puro, el genuino deseo de hacer del mundo un lugar mejor. «Eso es admirable», dijo con sinceridad. «El mundo necesita más personas como usted, personas que se preocupan genuinamente por los demás». Elena se encogió de hombros, sintiéndose un poco incómoda con el elogio. «Solo hago lo que siento que es correcto. Mi padre se sacrificó tanto por nosotros y aunque cometió errores, me enseñó el valor del trabajo duro y la compasión. Quiero honrar su memoria ayudando a otros». Ricardo sintió una conexión profunda con sus palabras. Ambos estaban tratando de honrar a sus padres, aunque de maneras muy diferentes. Él había seguido el camino que su padre le había trazado, solo para darse cuenta de que lo había llevado lejos de lo que realmente importaba. Ella había tomado las lecciones de su padre y las había transformado en algo hermoso y significativo. «¿Cuánto tiempo le falta para graduarse?», preguntó. «1 año más, si puedo mantener mi ritmo actual. A veces es difícil equilibrar todo, pero me recuerdo a mí misma por qué estoy haciendo esto. Cada persona que ayudo, como a usted esta noche, me recuerda que vale la pena». Ricardo se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que Elena le había contado. Aquí estaba una mujer que trabajaba incansablemente, que cuidaba de su madre enferma, que perseguía sus sueños a pesar de los obstáculos y que aún así encontraba tiempo y energía emocional para ayudar a un extraño en crisis. Era el tipo de persona que él había olvidado que existía en su mundo de transacciones y negociaciones. «Quiero ayudarla», dijo Ricardo de repente, su voz llena de determinación. «Déjeme pagar sus estudios. Déjeme ayudar con los gastos del asilo de su madre. Es lo menos que puedo hacer después de lo que ha hecho por mí esta noche». Pero Elena
Negó con la cabeza inmediatamente, una expresión casi de dolor cruzando su rostro. Ricardo, aprecio profundamente el gesto, de verdad, pero no puedo aceptar. No lo ayudé esta noche esperando algo a cambio. Lo hice porque era lo correcto, porque usted necesitaba ayuda y yo estaba en posición de ofrecérsela. Pero yo quiero ayudarla, insistió Ricardo, su frustración evidente. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. ¿Por qué no puedo usarlo para hacer la vida más fácil para alguien que realmente lo merece? Elena lo miró con ojos llenos de comprensión, pero también de firmeza, porque entonces se convertiría en una transacción, y lo que compartimos esta noche fue mucho más que eso. Fue una conexión humana, fue dos personas encontrándose en un momento de necesidad. Si acepto su dinero, reducimos todo eso a un intercambio comercial, y eso arruinaría algo que fue genuinamente hermoso. Ricardo sintió sus palabras resonar en lo profundo de su ser. Ella tenía razón, por supuesto. Durante toda su vida adulta, había usado el dinero como solución para todo, como una forma de expresar gratitud, afecto, incluso amor. Pero Elena le estaba enseñando que las cosas más valiosas no podían comprarse. La compasión, la conexión, el verdadero cuidado por otro ser humano. Todas estas cosas existían fuera del reino del dinero. Entiendo, dijo finalmente, aunque su deseo de ayudarla seguía siendo intenso. Pero, si alguna vez cambia de opinión, si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, prométame que me contactará. Elena sonrió con calidez. Se lo prometo. Y cuando me gradúe el próximo año, le enviaré una invitación a mi ceremonia. Me gustaría que estuviera ahí si puede. Ricardo sintió su corazón hincharse con emoción. Estaré ahí, primera fila, y esta vez será una promesa que cumpliré. Permanecieron sentados en un silencio cómodo por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Alrededor de ellos, el restaurante había tomado un aire más tranquilo a medida que la noche avanzaba. Las luces navideñas seguían brillando, pero ahora parecían más suaves, más íntimas. Era como si el mundo entero se hubiera reducido a esta mesa, a esta conversación, a este momento de conexión genuina entre dos almas que se habían encontrado cuando más se necesitaban. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende de todo esto?, dijo Ricardo finalmente. Vine aquí esta noche sintiéndome como el hombre más solo del mundo, convencido de que había perdido todo lo que importaba. Pero ahora me doy cuenta de que la soledad no era resultado de estar físicamente solo. Era resultado de haberme desconectado emocionalmente de todos a mi alrededor. Incluso cuando estaba rodeado de personas en reuniones, en eventos sociales, estaba completamente solo, porque nunca dejaba que nadie realmente me viera. Elena asintió con comprensión. La soledad más profunda es la que sentimos cuando estamos rodeados de gente, pero nadie nos conoce realmente. Cuando usamos máscaras todo el tiempo y olvidamos cómo quitárnoslas. Esta noche usted se quitó su máscara y eso requirió un valor inmenso. Ricardo reflexionó sobre sus palabras. Durante décadas había perfeccionado su máscara de ejecutivo exitoso, hombre en control, líder inquebrantable. Había llegado a identificarse tanto con esa máscara que había olvidado quién era debajo de ella. Pero esta noche, en este restaurante, frente a esta camarera extraordinaria, había dejado caer todas sus defensas y, en lugar de encontrar juicio o desprecio, había encontrado aceptación y compasión. Su teléfono vibró una vez más. Esta vez era Camila nuevamente. «Papá, mamá dice que puedo invitarte a cenar en Año Nuevo si quiero. ¿Vendrías?» Ricardo leyó el mensaje 3 veces, asegurándose de que era real. Su exesposa estaba dispuesta a dejar que él formara parte de su celebración de Año Nuevo. Era más de lo que se había atrevido a soñar. Mostró el mensaje a Elena con manos temblorosas. «Esto es enorme»,
dijo ella, sus ojos brillando con entusiasmo. Su esposa está viendo sus esfuerzos. Está viendo que usted está cambiando. Ricardo no podía creer lo rápido que las cosas estaban cambiando. Hace apenas 3 horas estaba llorando solo en esta mesa, convencido de que había perdido a su familia para siempre. Y ahora tenía una invitación al partido de fútbol de su hijo y una cena de Año Nuevo con sus hijos. Todo gracias a un momento de vulnerabilidad y honestidad. Respondió inmediatamente sin dudar. Camila, me encantaría estar ahí. Gracias por darme esta oportunidad. ¿Puedo llevar algo? La respuesta llegó rápidamente. Solo tráete a ti mismo, el papá real, no el de negocios. Ricardo sintió esas palabras como un puñetazo, pero uno necesario. Su hija estaba dejando claro lo que esperaba de él. No quería su dinero o sus regalos caros. Quería su presencia, su atención, su amor genuino. Y Ricardo estaba absolutamente determinado a darle exactamente eso. Seré yo mismo, te lo prometo. Guardó el teléfono y miró a Elena con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Esto está sucediendo realmente. Me están dando otra oportunidad, después de todo lo que hice mal. Después de todos los años que desperdicié, me están dando otra oportunidad. Elena extendió su mano a través de la mesa y tomó la de Ricardo. Porque ellos lo aman, Ricardo. Siempre lo han amado. Solo estaban esperando que usted se diera cuenta de que ellos son más importantes que cualquier negocio o reunión. Y ahora usted lo sabe. Ahora puede comenzar a construir la relación que siempre debieron tener. Ricardo apretó su mano, sintiendo el calor de su toque anclar su emoción abrumadora. No puedo fallar esta vez, dijo con voz temblorosa. No puedo decepcionarlos otra vez. Si lo hago, los perderé para siempre. Elena lo miró directamente a los ojos, su expresión seria pero llena de fe. Entonces no falle. Tome cada decisión, cada día con sus hijos en mente. Cuando reciba esa llamada de negocios urgente durante la cena de Año Nuevo, no la conteste. Cuando tenga que elegir entre una reunión y el partido de fútbol de Daniel, elija a Daniel cada vez. Haga que sus acciones demuestren lo que sus palabras prometen. Ricardo asintió con vehemencia. Ella tenía razón. Las palabras eran fáciles, las promesas eran fáciles, pero las acciones consistentes, el compromiso diario de priorizar a su familia sobre todo lo demás, eso era lo difícil, eso era lo que requeriría verdadero coraje y disciplina. Voy a necesitar ayuda, admitió. Voy a necesitar recordatorios constantes de lo que realmente importa. Mis viejos hábitos son fuertes. Mi inclinación natural será volver a caer en los patrones que me llevaron aquí en primer lugar. Elena pensó por un momento antes de responder. ¿Tiene un asistente personal? Ricardo asintió. Sí, Ana ha trabajado conmigo durante 15 años. Entonces hable con ella mañana. Dígale que su prioridad número 1 es su familia. Pídale que bloquee tiempo en su calendario para sus hijos y que ese tiempo sea sagrado, inamovible, que rechace cualquier reunión que interfiera con ese tiempo. Dele poder para que sea su sistema de responsabilidad. Era brillante en su simplicidad. Ricardo siempre había usado a Ana para gestionar su calendario en función de sus prioridades de negocios. Pero si cambiaba esas prioridades, si hacía de su familia la máxima prioridad, entonces su calendario reflejaría ese cambio automáticamente. Lo haré, prometió, mañana a primera hora. De hecho, voy a hacerlo ahora mismo. Sacó su teléfono y comenzó a escribir un correo electrónico a Ana. Era tarde en Nochebuena, pero él sabía que ella revisaría sus mensajes en la mañana. Escribió con claridad y determinación, explicando el cambio fundamental en sus prioridades y pidiéndole que reestructurara completamente su calendario alrededor de su familia. Cuando terminó, le mostró el correo a Elena antes de enviarlo. Ella lo leyó cuidadosamente y asintió con aprobación.
Perfecto, claro y sin ambigüedades. Ana sabrá exactamente qué hacer. Ricardo presionó enviar, sintiendo como si acabara de firmar un contrato consigo mismo, un compromiso formal de cambiar, respaldado por acciones concretas. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Ricardo finalmente miró la hora. Había estado en el restaurante durante casi 3 horas, la mayor parte de ese tiempo conversando con Elena. El lugar estaba prácticamente vacío ahora. Solo quedaban un par de mesas con clientes que claramente no tenían prisa por irse. El personal comenzaba a limpiar discretamente las áreas desocupadas, preparándose para el cierre. «Debería irme», dijo Ricardo, aunque cada parte de él quería quedarse. «No quiero ser la razón por la que usted llegue tarde a visitar a su madre». Elena miró su reloj y asintió. Tenía razón. El asilo cerraba las visitas a medianoche, incluso en Navidad. Si quería ver a su madre, necesitaba salir pronto. Tiene razón, pero antes de que se vaya, hay algo que quiero darle. Desapareció por un momento hacia la parte trasera del restaurante. Ricardo esperó, curioso sobre qué podría traerle. Cuando regresó, llevaba una pequeña caja envuelta en papel simple. «No es mucho», dijo casi disculpándose. «Pero cuando lo vi en la tienda hace unas semanas, pensé que era perfecto. Estaba guardándolo para regalárselo a alguien que lo necesitara, y creo que usted lo necesita más que nadie». Ricardo tomó la caja con manos cuidadosas, como si contuviera algo precioso. La desenvolvió lentamente, revelando una pequeña brújula de latón con una inscripción en la parte posterior que decía: «No todos los que deambulan están perdidos, pero aquellos que lo están siempre pueden encontrar el camino a casa». Ricardo sintió un nudo formarse en su garganta mientras leía las palabras una y otra vez. Era perfecto, absolutamente perfecto. Esta mujer, que apenas tenía dinero para sí misma, que trabajaba turnos agotadores para pagar sus estudios, le había comprado un regalo hace semanas sin siquiera conocerlo. Lo había guardado, esperando encontrar a alguien que lo necesitara, y de alguna manera, mágicamente, había terminado en sus manos exactamente cuando más lo necesitaba. «Es perfecta», susurró, su voz quebrada por la emoción. «No sé cómo agradecerle por el regalo, por esta noche, por todo». Elena sonrió con ternura. «Ya me ha agradecido suficiente. Solo prométame una cosa. Cuando se sienta perdido nuevamente, cuando sienta que está volviendo a sus viejos patrones, mire esta brújula. Recuerde que siempre puede encontrar el camino a casa, a su verdadero hogar, que es el amor de su familia». Ricardo asintió, incapaz de hablar por temor a que su voz se quebrara completamente. Guardó la brújula en el bolsillo de su chaqueta, justo sobre su corazón. Era donde permanecería a partir de ahora, un recordatorio constante de esta noche y de la lección más importante que había aprendido, que el verdadero éxito no se medía en dinero o logros profesionales, sino en la calidad de las relaciones que construías y mantenías. Pidió la cuenta y cuando llegó, casi se cayó de su silla al ver el total. Era ridículamente bajo, apenas una fracción de lo que había esperado. Elena había pedido solo lo mínimo, a pesar de que él había estado ocupando la mesa durante horas. «Esto no puede ser correcto», dijo, señalando el recibo. Elena se encogió de hombros. «Es lo que ordenó. Un vino, una cena, y postre». Ricardo negó con la cabeza y sacó su billetera. Dentro había varios billetes de gran denominación. Tomó 5 billetes de 500 euros y los colocó sobre la mesa. «Esto es para usted», dijo firmemente cuando Elena comenzó a protestar. «No es por lo que hizo esta noche. No estoy tratando de comprar su bondad o reducir esto a una transacción. Esto es porque sé que está trabajando duro para alcanzar sus sueños y yo quiero ser parte de hacer esos sueños un poco más fáciles de alcanzar. Por favor, acéptelo.
no como pago, sino como un regalo de alguien que se preocupa por usted. Elena miró los billetes con ojos muy abiertos. Era más dinero del que ganaba en un mes. Podría cubrir el alquiler, algunos libros de texto, varias visitas al asilo de su madre. Era tentador, increíblemente tentador, pero había dicho que no quería que esto se convirtiera en una transacción. Ricardo vio su lucha interna y colocó su mano sobre la de ella. Elena, usted me dio algo esta noche que no tiene precio. Me dio esperanza. Me dio un camino de regreso a mi familia. Me dio la oportunidad de convertirme en el hombre que debí ser desde el principio. Ese regalo es invaluable. Esto, continuó señalando el dinero, es simplemente mi forma de decir que su bondad tuvo un impacto, que cambió una vida, la mía, y tal vez, solo tal vez, también cambió las vidas de mis hijos, porque ahora tienen la oportunidad de tener a su padre de vuelta. Por favor, déjeme hacer esto. Elena sintió lágrimas llenar sus propios ojos. Podía ver la sinceridad en el rostro de Ricardo. Podía sentir que esto realmente importaba para él. Y se dio cuenta de que rechazar el regalo sería, en cierto modo, rechazar el progreso que él había hecho, sería negar la transformación que había ocurrido en esta mesa. Gracias, susurró finalmente, tomando el dinero con manos temblorosas. Gracias por confiar en mí para usar esto sabiamente. Ricardo sonrió, sintiendo una calidez en su pecho que no había experimentado en años. Sé que lo hará. Usted es una de las personas más sabias que he conocido. Se levantó de la mesa consciente de que realmente era hora de irse. Elena se levantó con él y en un movimiento espontáneo lo abrazó. Ricardo se quedó rígido por un momento, sorprendido, pero luego se relajó en el abrazo. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había abrazado con afecto genuino? No como un saludo formal de negocios, sino como un gesto real de cariño. No podía recordarlo. «Cuídese, Ricardo», dijo Elena suavemente. «Y recuerde lo que hablamos. Sus hijos lo aman. Solo necesitan ver que usted también los ama lo suficiente como para cambiar». «Lo recordaré», prometió Ricardo. Cada día, cada momento. Se separaron y Ricardo comenzó a caminar hacia la salida, pero a mitad de camino se detuvo y se dio la vuelta. «¡Elena!», llamó. Ella levantó la vista de donde estaba limpiando la mesa. ¿Estaría bien si la mantuviera al tanto de cómo va todo? Si le enviara mensajes ocasionalmente para contarle sobre el progreso con mis hijos. El rostro de Elena se iluminó con una sonrisa radiante. «Me encantaría eso. Por favor, manténgame informada. Quiero saber cómo resulta todo». Intercambiaron números de teléfono rápidamente. Ricardo guardó el contacto de Elena en su teléfono con el nombre Ángel de Navidad, porque eso era exactamente lo que ella era para él. Cuando finalmente salió del restaurante, el aire frío de la noche lo golpeó como una bofetada, pero no le importó. Se sentía más vivo de lo que se había sentido en años. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, algo que rara vez notaba cuando estaba demasiado ocupado mirando hacia abajo a su teléfono o pensando en su próxima reunión. Caminó por la calle sin prisa por llegar a su coche. Necesitaba este momento para procesar todo lo que había sucedido. Había entrado en ese restaurante como un hombre roto, destruido por sus propios errores, convencido de que su vida estaba arruinada sin remedio, y estaba saliendo como alguien completamente diferente, alguien con esperanza, alguien con un plan, alguien con una segunda oportunidad. Sacó la brújula de su bolsillo y la abrió bajo la luz de una farola. La aguja temblaba ligeramente antes de establecerse, apuntando hacia el norte verdadero. Era un recordatorio de que, sin importar cuán perdido estuviera, siempre había una dirección correcta. Siempre había un camino a casa. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de su exesposa, Patricia. Su corazón se aceleró.
No habían tenido una conversación real en meses, solo intercambios breves y fríos sobre la logística de las visitas de los niños. Ricardo, Camila me contó sobre tus mensajes. No sé qué ha cambiado, pero puedo ver que algo es diferente. Los niños necesitan estabilidad, así que por favor no hagas promesas que no puedas cumplir. Pero si realmente estás listo para ser el padre que ellos necesitan, entonces te apoyaré en eso. Por ellos, Patricia. Ricardo leyó el mensaje varias veces, analizando cada palabra. No era un mensaje cálido o acogedor, pero tampoco era hostil. Era cauteloso, protector, exactamente lo que una buena madre debería ser. Patricia estaba protegiendo a sus hijos de más decepciones y Ricardo no podía culparla por eso. Se lo había ganado con años de promesas rotas y prioridades equivocadas. Escribió su respuesta con cuidado, eligiendo cada palabra deliberadamente. Patricia, entiendo tu cautela y la respeto. Tienes todo el derecho a dudar de mí. He fallado demasiadas veces, pero algo cambió esta noche. Me vi a mí mismo claramente por primera vez en años y lo que vi me horrorizó. Estoy comprometido a cambiar, no con palabras, sino con acciones. Verás la diferencia, los niños verán la diferencia. Y si fallo, si no puedo cumplir, entonces acepto todas las consecuencias. Pero te prometo que voy a intentarlo con cada fibra de mi ser. Gracias por darme esta oportunidad. Ricardo presionó enviar y continuó caminando. La ciudad estaba tranquila. La mayoría de las personas estaban en casa con sus familias, celebrando la Navidad de la manera que se suponía que debía celebrarse. Ricardo sintió una punzada de envidia, pero también de determinación. El próximo año sería diferente. El próximo año él estaría con sus hijos. El próximo año sería parte de una familia nuevamente, no solo biológicamente, sino emocionalmente. Llegó a su coche, un Mercedes negro impecable, que siempre había sido un símbolo de su éxito. Pero esta noche, mientras lo miraba, se dio cuenta de que era solo eso, un coche, un pedazo de metal y cuero que no significaba nada comparado con lo que realmente importaba. Se sentó en el asiento del conductor, pero no arrancó el motor de inmediato. En su lugar, sacó su teléfono y abrió su galería de fotos. Pasó por cientos de imágenes de reuniones de negocios, eventos corporativos, inauguraciones de edificios. Todas documentaban su éxito profesional, pero estaban vacías de vida real. Finalmente, encontró lo que buscaba. Una foto de hace 2 años. La última foto familiar que tenían. Camila con 14 años, Daniel con 12, Patricia sonriendo, aunque Ricardo podía ver la tristeza en sus ojos ahora que sabía buscarla. Y él mismo, de pie un poco apartado, su teléfono visible en su mano incluso en ese momento familiar. Estudió la foto durante largo rato, memorizando cada detalle. Esta era su familia. Estas eran las personas por las que iba a cambiar, no por algún ideal abstracto de ser mejor, sino por ellos. Específicamente, por Camila y su risa que solía iluminar toda la casa, por Daniel y su pasión por el fútbol que Ricardo había ignorado durante demasiado tiempo, por Patricia y los 20 años que habían compartido antes de que él los desperdiciara. Finalmente arrancó el coche y condujo hacia su apartamento. Era un lugar lujoso en el centro de la ciudad, con vistas espectaculares y todos los lujos imaginables. Pero era frío y vacío, más un hotel caro que un hogar. Cuando llegó, en lugar de dirigirse directamente a su cama como normalmente haría, se sentó en el sofá de su sala de estar y comenzó a hacer una lista en su teléfono. La tituló Cambios inmediatos y comenzó a escribir. Primero, hablar con Ana sobre reestructurar su calendario completamente. Segundo, cancelar todos los compromisos del sábado para el partido de fútbol de Daniel. Tercero, investigar qué le gustaba hacer a Camila ahora.
cuáles eran sus intereses actuales. Cuarto, preguntar a Patricia sobre las preferencias alimenticias de los niños para la cena de Año Nuevo. Quinto, encontrar un terapeuta que lo ayudara a mantener estos cambios a largo plazo. La lista creció hasta tener 20 puntos. Acciones concretas, específicas, medibles. No más promesas vagas de pasar más tiempo o estar más presente. Estas eran tareas reales que podía completar y verificar. Era el enfoque que había usado para construir su imperio de negocios, pero ahora aplicado a lo que realmente importaba. Cuando finalmente se fue a 1900, dormir, eran las 2 de la mañana del día de Navidad, pero por primera vez en un año durmió profundamente, sin las pesadillas que normalmente lo atormentaban. Soñó con el partido de fútbol de Daniel, con la cena de Año Nuevo, con momentos simples de conexión familiar que alguna vez había dado por sentado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ricardo cumplió cada punto de su lista con la misma determinación que había usado para cerrar tratos millonarios. Habló con Ana, quien inicialmente se sorprendió por el cambio, pero rápidamente se adaptó y comenzó a reestructurar su vida según sus nuevas prioridades. Canceló reuniones, delegó responsabilidades y por primera vez en su carrera puso límites firmes entre su trabajo y su vida personal. El sábado llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Ricardo se despertó a las 6 de la mañana, aunque el partido no era hasta las 10. Estaba tan nervioso que no podía quedarse en la cama. Se duchó. Se cambió 3 veces tratando de decidir qué ponerse, finalmente eligiendo vaqueros y una sudadera casual, nada del traje de negocios que normalmente era su uniforme. Y llegó al campo de fútbol a las 8:30. 1 hora y media antes del partido, el campo estaba prácticamente vacío, excepto por algunos padres madrugadores preparando las gradas. Ricardo se sentó en la primera fila, exactamente donde había prometido estar. Sacó la brújula que Elena le había dado y la sostuvo en su mano, sintiendo su peso reconfortante. Pensó en enviarle un mensaje, pero decidió esperar hasta después del partido para contarle cómo había ido. Los jugadores comenzaron a llegar alrededor de las 9:30. Ricardo vio a Daniel salir del coche de Patricia con su bolsa de deportes al hombro y una expresión de concentración en su rostro. Cuando Daniel lo vio sentado en las gradas, se detuvo en seco. Ricardo levantó la mano en un saludo tímido, sin saber si su hijo se acercaría o simplemente lo ignoraría. Para su alivio inmenso, Daniel caminó hacia él. Su expresión era cautelosa, pero no hostil. «Viniste», dijo Daniel, como si no se hubiera atrevido a creerlo. «Realmente. Te dije que vendría», respondió Ricardo, su voz temblorosa por la emoción. «Y voy a estar aquí en cada partido de ahora en adelante, si me dejas». Daniel asintió lentamente, todavía procesando el hecho de que su padre realmente había cumplido su promesa. «Tengo que ir a calentar», dijo finalmente. «Ve», respondió Ricardo. «Estaré aquí, te estaré observando cada momento». Daniel se alejó hacia el campo, pero se volvió una vez más para confirmar que Ricardo todavía estaba ahí. Ricardo le dio un pulgar hacia arriba y por primera vez en lo que parecían años, vio a su hijo sonreír. Era una sonrisa pequeña, cautelosa, pero era una sonrisa, y era para él. El partido fue intenso. Ricardo nunca había prestado atención al fútbol antes. Siempre lo había visto como una distracción de cosas más importantes. Pero ahora, viendo a su hijo correr por el campo con el número 7 en su espalda, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Esto era importante, esto era lo más importante,
gritó ánimos, se levantó de su asiento con cada jugada emocionante y cuando Daniel anotó un gol en el segundo tiempo, Ricardo vitoreó tan fuerte que su voz se volvió ronca. Después del partido, Daniel corrió hacia él, sudoroso y sonriendo ampliamente. ¿Viste mi gol?, preguntó, sus ojos brillando con emoción. «Lo vi», respondió Ricardo, sintiendo lágrimas de orgullo picar sus ojos. «Fue increíble. Fuiste increíble. Estoy tan orgulloso de ti, hijo». Daniel lo abrazó entonces. Un abrazo rápido y torpe, pero genuino. Ricardo lo sostuvo por un momento precioso antes de que Daniel se separara, todavía con esa sonrisa en su rostro. «¿Quieres ir a comer algo?», preguntó Ricardo esperanzado. Daniel miró hacia donde Patricia estaba esperando, cerca del coche. Ella asintió levemente, dándole permiso. «Sí, me gustaría eso». Fueron a una pizzería cercana, nada elegante, pero perfecta para la ocasión. Comieron pizza y hablaron. Realmente hablaron por primera vez en años. Daniel le contó sobre la escuela, sus amigos, sus sueños de jugar al fútbol profesionalmente algún día. Ricardo escuchó, realmente escuchó, haciendo preguntas y mostrando interés genuino en cada detalle. Cuando dejó a Daniel de vuelta con Patricia más tarde esa tarde, su exesposa lo detuvo por un momento. «No sé qué pasó en Nochebuena», dijo ella, estudiando su rostro, «pero puedo ver que algo cambió. Los niños lo sienten también. Solo por favor, no dejes que esto sea temporal». «No lo será», prometió Ricardo. «Esta vez es real, esta vez es permanente». Patricia asintió, todavía cautelosa, pero con un destello de esperanza en sus ojos. «Eso espero, por el bien de los niños y tal vez, eventualmente, por el nuestro también». Ricardo condujo a casa sintiéndose más feliz de lo que había estado en años. Inmediatamente le envió un mensaje a Elena, contándole todo sobre el día. Ella respondió casi de inmediato, con emojis de celebración y palabras de ánimo. Le contó que había visitado a su madre la noche de Nochebuena y que, milagrosamente, su madre había tenido un momento de claridad y la había reconocido por unos minutos preciosos. La cena de Año Nuevo fue incluso mejor. Ricardo llegó temprano con flores para Patricia, no como un gesto romántico, sino como una muestra de respeto y gratitud por darle esta oportunidad. Trajo regalos para los niños, pero no los juguetes caros y genéricos que solía comprar. Para Camila, una colección de libros de su autor favorito que había investigado preguntando discretamente. Para Daniel, una pelota de fútbol firmada por su jugador favorito que Ricardo había conseguido a través de contactos. La cena estuvo llena de risas y conversación. Ricardo apagó su teléfono completamente, algo que nunca había hecho antes en un evento social. Cuando sonó en su bolsillo una vez, lo ignoró. Camila lo notó y sonrió, dándole un apretón en el brazo que significaba más que 1000 palabras. Pasaron 6 meses. Ricardo no fue perfecto. Hubo momentos en que su teléfono sonaba durante momentos familiares y sentía la tentación de contestar. Hubo reuniones que parecían urgentes e irreemplazables, pero cada vez que sentía esa tentación, sacaba la brújula de Elena y recordaba lo que realmente importaba.